Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 27 de julio del 2024. Agradecemos a Dios ya en la antesala, en este fin de semana en sí, que nos regala este hermoso mensaje. La manera en la que nosotros ponemos esa prioridad a lo bueno, a lo correcto, porque hay mucho mal en nuestra realidad, en nuestro mundo, y el bien que Dios ha sembrado en nosotros es lo que debe prevalecer en nuestras vidas y en nuestros actos, porque el mal está también en la realidad, pero nuestro bien, que es Dios en nosotros, siempre es más fuerte y hará brillar en medio de tantas tinieblas la gracia de su presencia. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La realidad de la existencia entre el bien y el mal en todo lo que es nuestro mundo, nuestras vidas. ¿Por qué hay mal en el mundo si hemos sido creados por Dios y todo lo que existe es creado por Él y todo lo que Dios crea es bueno? ¿De dónde viene el mal? Una explicación que es a la que más me gusta hacer alusión de esta realidad, es la que se nos presenta en el libro de Job. Job, un hombre bueno, un hombre honesto, fiel a Dios, y sin embargo le pasan calamidades muy fuertes que lo hicieron estar al borde de la muerte. Lo perdió todo, y Job siguió firme en el Señor. Nosotros vimos en este libro cómo el enemigo, el maligno, le dice a Dios que Job es un hombre bueno y honesto porque recibe siempre cosas buenas de él. Y el Señor le dice: bueno, haz lo que quieras, pero no le toques la vida. Y de ahí vemos que todas las calamidades que le pasan a Job
son provocadas por el maligno, por esa forma en la que el mal presente y actuante en nuestra realidad hace en nosotros. Hay muchas veces que tenemos la idea de que nos pasan cosas duras, difíciles, pruebas a superar y que todas son puestas por Dios. Y no es así. Dios no es un Dios ni de prueba ni de castigo. Dios lo que quiere es nuestro bien. El mal existente, pero nos seguimos preguntando, ¿y de dónde viene el mal? Pues miren, el ser humano es creado por Dios, por supuesto, pero recuerden que Dios crea en libertad, en total libertad. La gran mayoría del mal en el mundo, precisamente provocada por los seres humanos, es a partir de esa libertad en la que estamos para actuar, ¿no? Y cuando no nos decidimos a hacer las cosas buenas, las cosas correctas, las cosas como la haría Dios. Una vez yo explicaba esto y alguien me dijo, pero ¿y muchas catástrofes naturales? Yo simplemente le dije, bueno, hay cosas que la naturaleza misma provoca, no porque quiere Dios, sino porque está en ese proceso evolutivo, y muchas de las catástrofes que hoy día también vemos en la naturaleza es precisamente por el daño ecológico que los mismos seres humanos provocamos en la realidad, en todo el mundo. ¿Cuántas cosas se han podido evitar? Cosas que lamentablemente los seres humanos podemos ponerle un stop, pero las grandes naciones, los poderosos, lamentablemente ven primero sus intereses y no la contaminación, por ejemplo, que causan en sus empresas, en esa forma de no suplir lo que muchas veces dañan en el ecosistema. O nosotros también, personas pobres, necesitadas, cotidianas, ¿cómo no cuidamos nuestro medio ambiente? Entonces, el mal tiene muchas caras, pero no la de Dios. Nosotros podemos ver que ese mal existente, que no es provocado por Dios, subsiste junto al bien, no porque dependa de el mal, el bien, ni el bien del mal, sino que desde esa separación, por decirlo así, estamos para observar qué viene de Dios y nosotros asumir eso, inclinarnos por siempre hacer lo que de Él nosotros recibimos como propuesta. El mal siempre va a estar, porque el mal es producto, como ya dije, en gran parte de esa libertad humana, y Dios así nos ha creado. Ahora, lo importante desde este evangelio es nosotros preguntarnos, esta libertad, este libre albedrío en el que yo me encuentro y todos los seres humanos, ¿cómo lo utilizo yo? ¿Es para satisfacer mis egoísmos, mis deseos, aquellos caprichos? ¿O yo soy consciente de aquello que es lo correcto, lo que viene de Dios, lo bueno, y yo, aunque no quiera eso, realizar lo que sé que es para un bien mayor? A eso nos invita esta lectura. El mal siempre va a estar en el mundo y depende de mí, de ti, de nosotros como seres humanos, la forma como podamos erradicarlo de nuestras familias, de nuestra realidad, donde quiera que estemos y vayamos. Ojalá que esta conciencia nos ayude a nosotros distinguir y poder identificar qué no viene de Dios y rechazarlo, y más bien hacer lo que Él haría si estuviera en mi situación. El reino de los
los cielos es como un hombre en el campo que sembró buena semilla y al descanso, al dormir sus jornaleros, sigiloso el enemigo se acercó y sembró cizaña junto al trigo. Cuando las plantas de trigo ya crecían, la cizaña creció junto a las espigas. Los obreros al notarlo preguntaron al Señor: ¿no era buena la semilla que en tu campo se sembró? Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. Decía: la cizaña otro ha sembrado, si la arrancan puede un trigo ser llevado. Dejaré que crezcan juntos el buen trigo y la cizaña, será el tiempo en la cosecha de arrancarla. Le diré a los segadores que en gavillas quemen la cizaña haciendo las cenizas, y así luego en mi granero mandaré almacenar el buen trigo que en mi campo el sembrador salió a sembrar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. El reino es como un grano de mostaza que crece y se hacen nidos en sus ramas, y es como la levadura que la masa hace grande al fermentar. Trigo y cizaña fueron sembradas, el mundo es campo que se sembró. Llegado el tiempo será arrancada la espiga falsa por su color, y al trigo guardará su Salvador. En el Evangelio, ya al final, nos dice el Señor en esta parábola que van a venir luego los segadores para separar, ¿no?, esta cizaña, esta mala hierba, de el trigo. Los ángeles, como Jesús luego más adelante va a explicar en otro pasaje de esta misma parábola, también en la explicación. Y yo creo que es como invitando a ver que Dios siempre está en nuestras vidas. Los ángeles es presencia de Dios también precisamente entre nosotros. Y es buscar la manera de poder ver y cuál es la voz que yo escucho, a la que hago caso, cuál es la enseñanza interior que de Dios a mí me llega, que yo al distinguirla hago eso, busco eso que Dios mismo me quiere ofrecer y me ofrece, y yo entonces, parado ahí delante de Él,
¿En verdad hago caso a lo que Dios haría, a lo que Dios me pide, a lo que Él me propone? El mal puede ser erradicado, pero va a depender de cada uno de nosotros, de esa disponibilidad, de ese negarme a mis propios egoísmos, a estas cosas que muchas veces reconozco que no debo hacer, pero algo me impulsa a eso. Que yo pueda renunciar a todo lo que no me lleva a hacer la voluntad de Dios. Que yo no responda a lo que simplemente quiero porque sí, sin importarme las consecuencias que me puede causar a mí y a otros. Que yo siempre sea consciente de que el Señor cuenta conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Y Él cuenta porque venimos de Él y estamos para siempre a actuar a partir del bien.